vimos la instrucción when else para nuestro problema de el comparador de magnitud. ¿Alguna duda al respecto de esto? De todo lo que vimos de when else. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a ver la versión 2. La versión 2 de este problema, bueno, hemos hecho varias, ¿no? Hice varias, versión 3 ya llevábamos, era la versión 3 donde hablamos de que usamos el estilo de programación. Acuérdense que en VHDL hay 3 estilos de programación: el funcional, flujo de datos y el de bloques, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar básicamente 2, el funcional y el de flujo de datos. Esta última versión que hicimos, donde, si ustedes se acuerdan, utilizamos when else y la condición para describir todo el programa. Esta fue la versión más sencilla, es la versión más fácil, de hecho, la más sencilla. Aquí está. Bueno, de hecho hay una versión que ocuparía menos espacio. Ahorita a ver si nos da tiempo de verla. Yo creo que de una vez la vamos a ver. Entonces, esta sería pues la versión 3. Luego les comencé a exponer la parte de las instrucciones secuenciales, ¿no? La instrucción secuencial if, que es la que vamos a utilizar aquí para este problema. Y bueno, ya les di aquí toda la sintaxis, se las escribí. Y bueno, voy a ocupar esta para hacer la versión 4 de esta cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer la versión 4 de este problema. La entidad es la misma, ¿sí? Voy a usar la librería y la entidad, y hasta aquí arquitectura, pues es lo mismo, ¿no? Para no estar escribe y escribe y escribe, vamos a ponerle la misma, ¿no? Bueno, por más de que intenté, no pude dejar de copiar este pedacillo. Entonces vamos a... Entonces la entidad y hasta la arquitectura quedan iguales. Ahí no voy a moverle nada, es lo mismo. Ahora vamos a empezar con la estructura del programa. Recuerden que el programa lo que hace, y aquí lo podemos ver en esta versión, es comparar 2 números, la magnitud, y en función de esa comparación dar un valor al resultado. Teníamos 3 salidas o tenemos 3 salidas. Si A es igual a B, entonces sí tiene que ser igual a 1, de lo contrario 0. Si A es mayor que B, MA tiene que ser igual a 1, de lo contrario 0. Y si A es menor que B, ME tiene que ser 1, de lo contrario 0. Entonces, eso es lo que tiene que hacer en general mi bloque. Claro que nosotros hicimos todo el proceso del diseño digital básico, que es que colocar primeramente hacer la tabla de verdad, las ecuaciones booleanas, su reducción y el circuito. Pero habíamos dicho que este estilo, el funcional, me permite a mí básicamente brincarme todo ese relajo y describir la función que quiero que realice mi sistema, que es este caso. Aquí se presta perfectamente bien la descripción funcional. No pasa eso con todos los casos, se los pongo de una vez ahí para que lo tengan en cuenta. No quiere decir que todo lo podamos describir funcional o que sea la mejor manera. Hay cosas que no vale la pena describir funcional y sí mejor describirlas a través del flujo de datos o alguna otra forma de, bueno, a bloques, ¿no? Pero no, el bloque se compone básicamente de funcional y de flujo de datos, ¿no? Entonces estos son los 2 principales. Entonces no todo vale la pena o no todo se puede describir de manera funcional. Habrá cosas que habrá que describir flujo de datos, por ejemplo, con las ecuaciones booleanas, que es el caso del sumador-restador que vamos a hacer después. Pero este caso sí es idóneo para el estilo funcional. Entonces, vamos a realizarlo, pero ahora con la instrucción if
y else if, ¿no? Vamos a ver ahorita la diferencia con una y con otra. Bueno, independientemente, acuérdense que las instrucciones secuenciales son subprogramas o subrutinas dentro de mi arquitectura. Entonces, para declararlas, siempre tienen que ir adentro de un proceso. Aquí se los puse. Proceso, ¿no? Siempre van adentro de un proceso. Entonces, cuando yo quiero utilizar una de estas instrucciones, tengo que comenzar escribiendo la instrucción process. Es el proceso que quiero realizar. Abriendo paréntesis y colocando en el paréntesis algo que se llama lista sensitiva. La lista sensitiva está compuesta por las variables A, B, C, D. Bueno, no es cierto, perdón. Está compuesta por aquellos valores, señales de entrada o signals, que más adelante vamos a ver qué es eso, que me van a servir como parte de mi condición, es decir, los valores que voy a leer para construir mi condición. Aquí en este programa, los valores que tengo que leer para construir mi condición es A y B, porque dependerá del valor de A y B lo que vaya a tener en I, en MA y en ME. Entonces, estos son los valores que van a construir mi condición o con los cuales voy a construir mi condición. Por lo tanto, son los mismos que voy a tener aquí en mi lista sensitiva, A y B, porque vuelvo a repetir, son los valores que con los cuales voy a construir mi condición, y en este caso es A y B, porque dependiendo de la comparación de A y B, I, MA y ME van a tener un resultado. Luego de poner la lista sensitiva, acuérdense que esta es la lista sensitiva. Bueno, pues pongo un begin. ¿Por qué? Porque acuérdense que el proceso es un subprograma, una subrutina dentro de la arquitectura. Entonces, la arquitectura lleva un begin para comenzarla, igual el proceso, ¿no? Porque son rutinas, son rutinas, es el programa en sí, lo que quiero que se ejecute. Bueno, luego, ¿qué viene? Pues el if. Entonces, de igual manera que aquí, ¿sí? Yo puedo a través de un if describir cada una de estas salidas. Lo voy a hacer. Le voy a decir, bueno, si mi primera, si A es igual a B, entonces ahí asígnale un 1. De otra manera, un 1, punto y coma. Else, de otra manera, ahí asígnale un 0. Esa es mi primera condición. Y aquí tiene que llevar un end if. Cada if que yo abro, tengo que cerrarlo. En este caso, este if es para una sola condición. Es A igual que B. Si A es igual que B, entonces haz esto. Si no es así, haz esta otra cosa. Luego vamos a poner el siguiente. Puedo yo anidar ifs o puedo tener un if seguido de otro if, o sea, para que lea diferentes condiciones. Por ejemplo, el que sigue sería si A es mayor que B, entonces ahí asígnale un 1, else, de otra manera, ahí no es cierto, no es sí, perdón, es mayor, porque es la otra condición. Entonces, de otra manera, a MA, asígnale un 0 en if. Y cierro el if para poder describir la condición del mayor. Sí, vamos con la que sigue. Si A es menor que B, entonces, ¿qué quiero que haga? Que a ME le asigne un 1, else, de otra manera, que a ME le asigne un 0. En if, se cierra este if. Voy a cerrar mi proceso en process, porque acuérdense que abrí una subrutina que se llama proceso. Este está cerrando este de acá, ¿sí? En process. Y finalmente cierro mi arquitectura, porque eso es todo lo que quiero que haga el, ¿cómo se llama? El comparador. No es cierto, al comparador. Arquitectura, sí, está bien, comparador. ¿Sí? Eso es lo que quiero que haga mi programa. Quiero que compare, que compare si es mayor, menor, igual y le dé un valor. En este caso va a comparar primero
en una arquitectura, perdón, en un proceso, todos los bloques que tenga se van a ejecutar, ¿sí? A igual manera, en una arquitectura, todos los procesos se van a ejecutar, son concurrentes como proceso, pero de manera interna no se van a ejecutar todas las líneas, sino que va a entrar a la primera condición. ¿Es A mayor que B? No, entonces sí es 0. Luego va a pasar a la segunda. ¿Es A menor que B? Sí. Entonces... ya, te vas a quedar chimuelo. Entonces... Son los dientes que el doctor dijo que se me iban a caer. Entonces, ya tenemos esta parte, ¿no? Y de todas maneras va a leer para darle un valor, una salida M, luego va a leer ¿es A menor que B? No, entonces 0. Va a pasar por los 3, ¿sí? Va a ejecutar los 3. Esa sería una opción para la instrucción if. Jóvenes, ¿alguna duda? Pregunta. Hasta ahorita no, profesora. Hasta ahorita no, seguros, no hay problema ahí con esto. Bueno, entonces, ya tenemos esta parte. ¿Puedo usar el if, else if para esta operación? Sí puedo hacerlo, porque aquí estoy leyendo la condición de A mayor que B, A menor que B y A mayor y menor que B en 3 diferentes ifs, ¿no? En if, digamos, sencillos. Puedo utilizar yo el else if para poder leer en un solo if las 3 condiciones y puedo hacerlo. Entonces vamos a hacerlo. Esa sería mi versión número 4. No, 4, no, 5, perdón. Mi versión 5. Entonces, esta versión, de igual manera, va a tener hasta aquí lo mismo. Me la voy a llevar tal cual porque va a ser el mismo proceso, todo eso mismo va a ser igual. Todo esto va a ser lo mismo, así es que ya de una vez lo pongo ahí, ¿no? Para que de una vez quede ahí ya todo junto. Ya no me preocupo por esa parte, ahí va a quedar todo. Bueno, ¿cómo quedaría entonces con un else if? Bueno, voy a comenzar y le digo, bueno, sí. Bueno, antes que otra cosa, como tengo que darle el valor a MA, perdón. Como tengo que dar voy a comparar si A es mayor que, bueno, voy a regresarme aquí. Yo comparo si A es mayor, igual que B, mayor o menor que B. Si esta se llega a cumplir, le va a dar el resultado a I o a MA o a ME igual a 1. Uno de esos 3 va a tener que funcionar y los demás van a tener que ser 0. Entonces, si yo utilizo la instrucción if, por ejemplo, si yo le pongo aquí, si A es igual a B, entonces, la I, que es nuestra salida para ese caso, va a valer 1. Aquí mismo le voy a poner que MA le dé el valor de 0 y a ME le dé el valor de 0. ¿Sí? Eso yo lo podría hacer para cada una de las condiciones que vaya a declarar. Tengo que darle un 1 al que sí es cierto y a los otros 0. Entonces tendría que estar escribiendo en cada condición 2 líneas para asignar un 0. Esa es una opción. La otra opción es que inicialice todo con 0 y solo se actualice con el if. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner que I le asigne un 0, a MA le asigne un 0 de entrada, ¿sí? O sea, inicialmente, que le ponga 0 a todo eso, que es punto y coma, a MA le asigne un 0 y a ME inicialmente le asigne un 0, ¿sí? Y ahora sí, una vez inicializados estos, ya puedo comenzar yo con mi if. Entonces le voy a poner aquí, si A es igual a B, entonces, ¿qué quiero que haga? Que actualice solamente el valor de I a 1 y MA y ME lo deje 0 para no estar escribiéndolo. Luego, else if, a ver, permítanme tantito, por favor.
Entonces, y luego, else if. Acuérdense que este else if, que me permite leer otra condición sobre la misma instrucción, sobre el mismo bloque if, es else if, así como lo escribo. Yo sé que en C es else y luego el if. Aquí no, aquí tiene esta construcción, es sintáctico, funciona igual, nada más que se escribe distinto, ¿no? Bueno, else if, de otra manera, si A es mayor que B, entonces AMA actualízalo solamente a 1 y los demás déjalos a 0. Y finalmente el último, else. Aquí yo podría ponerle else if, ¿sí? Y ponerle A menor que B y ponerle la condición, actualizar el valor. Sin embargo, yo puedo observar que de manera lógica, al comparar estos dos números y de acuerdo a mi problema, o son iguales, o uno es mayor que el otro, o el otro es menor que el otro. O sea, solo son tres condiciones, o es igual, o es mayor, o es menor. Entonces yo podría saltarme el menor y ponerle aquí que else, para todos aquellos casos donde no es igual y donde no es mayor, actualice la salida ME y le asigne un 1. Y eso sería todo. Ahí cerraría mi end if, cerraría mi proceso, hay que cerrar siempre el proceso, y cerraría end mi arquitectura com. ¿Sí? Esa sería otra versión utilizando el mismo if, bueno, en este caso el if else if, ¿no? Acuérdense que en este caso se va a ejecutar esta instrucción, va a buscar la condición que funciona, o sea, la que es cierta, la va a ejecutar, por ejemplo, el menor, se va a salir del proceso. Y en cuanto, no es cierto, se va a salir del if. Y en cuanto se salga del if, que bueno, en este caso salga del proceso, en ese instante se actualiza este valor. En el instante en que acaba el proceso, se actualiza el valor. Eso es muy importante. No se actualiza antes. Si ustedes por alguna razón quisieran usar este valor para otra operación, para otro proceso, y lo ponen dentro, aquí dentro del proceso, les va a marcar ahí, no les va a marcar un error, lo va a ejecutar, pero a la hora de ustedes revisar si es correcto o no el resultado, aquí les va a poner no les va a poner el valor actual, sino que les va a poner uno que estaba guardado antes, lo que había en la compuerta anteriormente. ¿Por qué? Porque esto se actualiza hasta que acaba el proceso. Eso es muy importante. Ahorita a lo mejor no le vamos a ver mucho sentido, pero conforme vayamos avanzando en los programas, vamos a encontrarle ahí la utilidad a esta parte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y entonces ya finalmente acabo mi programa. ¿Alguna duda? Hasta aquí, comentarios. No, profesora. No, bueno. Esta versión es la más corta que hay con la instrucción. Bueno, es una de las más cortas que puede haber con la instrucción if, ¿no? Es la más ideal, vamos a decirlo. Y con el when else es esta. También con una concurrente es la instrucción, el programa que quedaría, no que quedaría más chico, ¿no? Sino el más óptimo. Una vez que tenemos estas dos versiones, resulta que ya resolvimos el problema desde el punto de vista lógico, ya está haciendo lo que yo quiero. Ahora, a lo mejor valdría la pena revisar si yo puedo, desde el punto de vista de programación, hacerlo más pequeño, es decir, con menos líneas de código, que ese es el asunto, ¿no? Siempre tratamos de evitar la mayor cantidad de líneas de código. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, voy a regresarme aquí, a este es el que estuvimos trabajando, a mi diagrama de bloques, y voy a ver qué le podría yo hacer a este programa para reducir aún más las líneas de código. Bueno, lo voy a poner acá. Aquí lo voy a poner. Bueno, entonces tengo mi diagrama de bloques. Con todas las versiones que yo he resuelto de este problema, tengo mis dos entradas. Ya revisé lo que son los vectores, ¿sí? Ya vimos lo que son los vectores o arreglos de datos, ya los utilizamos. Y tengo una salida.
bueno, más bien tengo 3 salidas. Algo que puedo yo también utilizar son precisamente las propiedades que me da, o las, no propiedades, más bien las facilidades que me proporciona a mí trabajar con vectores. Que acuérdense que es poder trabajar con ellos como un arreglo de datos o poder trabajar con ellos como, ¿cómo se llama? Como elementos individuales. Entonces, haciendo uso de eso, ¿qué sucede si a mí se me ocurre ahora transformar un poco este diagrama de bloques? ¿Sí? Aquí está también mi comparador de magnitud. Voy a seguir teniendo mis 2 entradas, igual las entradas A de 2 bits y la entrada B de 2 bits, porque ya vi que si quiero utilizar el if y el when else con el operador de comparación mayor o menor, pues entonces esa es la mejor manera de hacerlo. Pero ¿qué tal si aquí, en lugar de tener 3 salidas, me invento una que se llame S, ¿no? De salida, de 3 bits. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que a esta salida, que va a estar compuesta por S2, S1 y S0 como vector, acuérdense que estos son como vector en VHDL, yo les voy a asignar un valor dependiendo de estas salidas. O sea, voy a integrar estas 3 en un arreglo de datos. Entonces ahora yo voy a decir, por ejemplo, que mi salida S2 es la que antes era I, que mi salida S1 es la que antes era MA, y que mi salida S0 es lo que antes yo le llamaba ME. De tal manera que si A es igual que B, y va a valer 1 y estos dos 0. Si mi salida A es mayor que B, este va a valer 1 y los demás 0. Y si mi salida es menor que B, este va a valer 1. Entonces mi salida va a producir estos 3 arreglos, nada más, no va a tener otros porque solamente la entrada habla de esta comparación. Y entonces voy a tener que si A es mayor que B, este vector va a tener este valor. El S2 va a valer 1 para indicar que es el I y los demás 0. Si A es mayor que B, va a tener un 1 aquí para indicar que, que A es mayor que B y los demás van a valer 0, y lo mismo con el menor. ¿Sí? Voy a usar las propiedades de los vectores, de trabajarlos en conjunto como un arreglo de datos para tratar de reducir el número de líneas que yo tengo en este programa y ver si puedo encontrar una opción más óptima. Vamos a intentar hacer el problema desde ese punto de vista. ¿Hay alguna duda con lo que estoy haciendo aquí a la salida? No más. No. Bueno, entonces mi programa de entrada va a quedar igual hasta aquí. Bueno, ahorita voy a cambiar esto, ¿no? Voy a volver a copiar esto porque va a quedar básicamente igual. Bueno, no va a quedar tan igual, hay que hacerle un cambio. Entonces, este es mi programa. ¿Qué no va a quedar igual? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Estos dos, esto que está aquí, la salida. Ahora mi salida se va a llamar S, acuérdense, como un vector S. Va a ser de tipo Standard Logic, vector. Y en este caso voy a tener uno de 2 down to 0. ¿Para qué? Para que esta instrucción me resuelva, para que esta instrucción construya este vector y pueda yo asignarle estos valores. Eso ya me toca a mí, es parte de mi arquitectura, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo quedarían para las dos versiones más pequeñas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tengo esto así. Y voy a comenzar con el when else, primeramente, ¿no? Entonces le voy a decir aquí, bueno, when, no es cierto, no le voy a decir when, le voy a decir que, ay Dios, ahí está, le voy a decir que a ese le asigne, acuérdense, todo este elemento, la asignación para cuando es de más de un bit,
va entre comillas dobles, le asigne este valor a S when, cuando A es igual a B. Else, de otra manera, a S le asigne 0, 1, 0, when, cuando A es mayor que B. Y finalmente le asigne el valor 001. ¿Sí? Punto y coma. Acuérdense que lo que estoy describiendo aquí es esta tablita de verdad, finalmente, que es la que va a resolver este problema, considerando la salida como un vector. Entonces, así quedaría ahora. De las líneas que yo tengo acá, de estas tres donde yo con un when else describía cada una de las operaciones, cuando yo le doy a esto la propiedad de las salidas, de juntarlas todas en un arreglo de datos, pues puedo reducir mi instrucción a esto, donde estos vectores ya me expresan el valor de estas tres salidas para cada uno de los casos, igual, mayor, y no le voy a poner el menor porque acuérdense que ya dijimos que estamos partiendo de la lógica que entre dos problemas, entre estas condiciones, o es mayor o es menor o es igual. Entonces, si no fue igual y no fue mayor, pues es menor, ¿no? Entonces ya la puedo poner ahí directamente. Y eso sería todo, ¿no? En arquitectura comp. Punto y coma. Este sería la versión utilizando vector de salida de este caso. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta aquí con esto? ¿Cómo quedaría la versión con la instrucción secuencial? La voy a poner aquí. Esto queda básicamente igual, ¿sí? Y luego acuérdense que abrir un proceso, porque voy a utilizar un if, un process, donde mi lista sensitiva está compuesta por A y B, y comienzo mi proceso. Y le digo, bueno, si A es igual a B, entonces a S, que ahora es mi salida, le asigne el valor 100. Punto y coma. Else if, de otra manera, si A es mayor que B, entonces a S asígnale el valor 010. Punto y coma. Y finalmente, else, de otra manera, a S asígnale el valor de 001. Punto y coma. Y ya todos los demás finales, ¿no? Voy a hacer esto chiquito para poder poner todos los end que me hacen falta. Y luego tengo aquí end if, end process y end mi arquitectura comparador, ¿sí? Y ahí tengo ya todo el relajito esto hecho. Esta sería mi versión equivalente a esta que les puse acá, pero ahora usando un arreglo a la salida de 3 bits para representar el mayor, menor o igual, con esta codificación que yo tengo aquí. Claro que esto a mí se me ocurrió, alguien me puede decir, ay no, oiga, yo quiero que primero esté MA y luego esté ME y luego I. Pues también, nada más acomoden aquí los valores, ¿no? Esta solo es mi propuesta que ahorita la puse. Pero esta sería mi versión, la versión final con este arreglo. ¿Dudas de cómo llegamos a esto? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Me parece que no, maestra. No, bueno. Entonces, bueno, pues ya teniendo esto, ya está ahí bien puesto y demás cosas. Vamos a comenzar. Bueno, no es cierto que vamos a comenzar. Ya teniendo esto, bueno, pues ustedes pueden usar cualquiera de estas dos pueden usar cualquiera de todas las versiones que hicimos. Esta sería la versión 6. Esta sería la versión 6. Voy a poner que ambas son la versión número 6. Bueno, 6 y 7 de mi problema. Pueden usar cualquier versión que ustedes quieran. De hecho, yo les sugiero
que intenten hacer de las versiones que yo les di, dos, una que use instrucciones concurrentes y otra que use instrucciones secuenciales, para ver cuál es la diferencia entre estas y estas. ¿Causan alguna diferencia en la salida? ¿Cómo lo pueden ver en las ecuaciones de salida, no? Acuérdense que el archivo de reporte les presenta a ustedes, ¿cómo se llama? Les presenta a ustedes las ecuaciones que se van a implementar. Entonces, ¿habrá diferencia en usar esta y habrá alguna diferencia entre usar en estas dos, en este problema? ¿Da igual usar cualquiera? ¿Cuál será mejor utilizar? Bueno, de entrada van a funcionar las dos. ¿Cuál será mejor de usar? Pues dependerá de cuál entiendan, de cuál les guste más, en fin, toda una serie de cosas. Pero yo les sugiero que hagan, vuelvo a repetir, un programa con las dos, ¿no? Con las dos versiones para ver cuál les acomoda, ¿no? Si tienen alguna duda con respecto a, si tienen yo les sugiero que pongan o que hagan las dos versiones para ver cuál es la diferencia de una con otra. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia de esta o cuál será la diferencia de esta? Entonces, bueno, eso es lo que les recomiendo. Otra cuestión por la cual yo les he puesto tanto la concurrente como la secuencial juntas es para ver qué diferencias tienen entre una y otra, que pueden ser también elementos para decidir entre usar uno y otro. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que en la concurrente, ¿sí? Primero yo asigno la salida y luego leo la condición, es decir, la salida la asigno y luego le digo en qué condición. Mientras que en las secuenciales, no. En una secuencial, si se dan cuenta, yo primero leo la condición y después le pongo aquí lo que quiero que haga. Y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque, como les fui diciendo en la sintaxis, aquí está, yo lo único que puedo asignarle en este caso, a un puerto de entrada o a una señal, vuelvo a repetir, las señales las vamos a ver más adelante. Aquí lo único que yo puedo asignar es un valor directo, como lo estamos haciendo ahorita en el programa, una función booleana y nada más. Eso es lo único que yo le puedo asignar ahí. En cambio, en una instrucción secuencial, como se los puse en la sintaxis, una vez leída la condición y que ésta sea cierta, yo lo que puedo poner aquí es código, mucho más código. Puedo poner otro if, anidar un if o un else if. Puedo ponerle otras instrucciones secuenciales como son el case y el for loop. Y puedo ponerle aparte una ecuación booleana y además puedo ponerle una asignación directa, ¿no? de dato. Entonces, yo puedo hacer todo esto que está aquí, mientras que en las concurrentes no. En la concurrente lo único que puedo poner aquí a lo más es un valor directo a una función booleana. Y esa es una gran diferencia por la cual al final generalmente la mayoría de problemas los terminamos resolviendo de esta manera. Porque el hecho de poner primero la condición y luego todo y luego obtener la posibilidad aquí de describir más cosas, vuelve a estas instrucciones más versátiles, ¿no? Con más propiedades para poder ejecutar más acciones. Entonces esto es lo que tenemos ahí. Y esa es una gran diferencia entre esta y esta. Y esta podría ser una cuestión muy importante para decidirnos entre usar esta función o esta función. ¿Dudas con respecto a lo que acabo de decir? No, profesora. Bueno, pues entonces una vez hecho esto, pues ya les dejo ahí, ya tienen su práctica 3. Ustedes decidan qué usar, si usar estas versiones, si usar estas. Lo único es que para su práctica número 3, ¿de la 2 o la 3? 2. 2. Gracias. Para la práctica número 2, ¿sí?
quiero que hagan igualmente un comparador de magnitud. ¿Sí? Aquí, como quieran ustedes, usar las 3 salidas o el vector, como ustedes decidan. Se va a comportar exactamente igual que el otro, nada más que ahora mis entradas, ahí ve, ya no quiero que sean de 2 bits, quiero que sean de 4 bits. ¿Sí? Ya no quiero 2 bits, quiero que sea 4 bits. ¿Qué le tendrían que cambiar a los programas para aumentar la escala o escalar los vectores de entrada? Las entradas. ¿Las qué, perdón? Las entradas. Las entradas. ¿Cuáles entradas? Bueno, ya no sería nada más A0 y A1, sería hasta, bueno, sería A0, A1, A2 y A3. Y A3. ¿Y qué tendrían que cambiar específicamente? Tienes razón, las entradas, pero ¿qué elemento de las entradas? Lo que dijiste está bien, ¿eh? Pero específicamente, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le cambiarían, muchachos? Bueno, jóvenes en general. Ahí en el código me imagino que sería cambiar algo en el port, ¿no? La parte de la declaración del vector. Exactamente. Esto, la declaración del vector es lo que tendríamos que cambiar. Sí, efectivamente. Ya no quiero que mi vector sea de 2 elementos, sino que sea de 4. Entonces, aumento el tamaño de mi vector. Y como ya vimos otra vez, los vectores, aquí nunca se mide, nunca nosotros colocamos o describimos el tamaño del vector. Sencillamente agarramos todo el arreglo A y todo el arreglo B y los comparamos. Entonces, lo único que tengo que hacer para aumentar el tamaño de mis vectores, de mis valores de entrada, pues es aumentar el vector. Aquí no va a haber problema porque lo que va a hacer, vuelvo a repetir, es agarrar todo el vector A y todo el vector B, no le importando en el tamaño que sea o con que ustedes los hayan declarado aquí en la entidad. Sí, eso es lo único que hay que hacer. Y eso también me da una facilidad al describir con VHDL, porque ahí yo, ¿qué puedo hacer yo? Es ¿cómo se llama? Es escalar mis arquitecturas, mis diseños, mis sistemas a número de entradas mayores, cambiando pocos elementos en mi descripción. Y eso, créanme que es una gran ventaja, porque imagínense, si yo les pido hacer el comparador de magnitud de 4 elementos, de 2 números de 4 bits, y les pido que lo hagan con todo el diseño clásico, esta tabla de verdad va a quedar aquí de 4 valores y 4 de 8. O sea, ¿de cuántas combinaciones? 2 a la 8, ¿cuánto es? Son 132. ¿2 a la 8? ¿2 a la 8? 256. 256, me equivoqué, perdón. 256 combinaciones, imagínense aquí. Claro, obtener las salidas es muy fácil, pero 256 combinaciones, imagínense el tamaño de mi función, de mis funciones, ¿no? Cómo van a quedar mis funciones canónicas y luego cómo le voy a hacer para reducirlos, ¿no? A través de algún método, por mapas ni de broma. Entonces, VHDL o la descripción de lenguajes de hardware me permite a mí poder hacer este tipo de cambios, este tipo de escalamientos, sin necesidad de estar haciendo todo el embrollo de la, ¿cómo se llama? Del procedimiento básico de diseño de un sistema digital. Pero vuelvo a repetir, esto no sucede siempre, ¿no? No es apto para todos los programas. Algunos sí, como en este caso, ¿no? ¿Dudas, jóvenes, sobre lo que tienen que hacer en la práctica número 2? Aquí ya sería en Proteus, ¿no? Esta ya sería en Proteus, así es. Pero todo eso funciona en las computadoras normales, ¿verdad, maestra? ¿A qué te refieres con normales? En Windows 10, digamos. Ah, sí, creo que sí. De hecho, si tienen una Mac, pues tendrían ustedes que tener una máquina virtual. Pero sí, en Windows sí. Vale, maestra. Ok. Bueno, pues si ya no hay más dudas ni nada, ahí está su práctica 2 y vamos a comenzar con un nuevo tema.
Vamos a comenzar, bueno, vamos a dejar esto para comenzar acá con un nuevo tema. Vamos a comenzar con el tema de los sumadores. Sí. Y lo que sí voy a hacer aquí es dejarles una tarea. ¿En qué tarea vamos? ¿La 6? Creo que la 6. La 6. Ok, tarea 6. Investigar. ¿Qué son los complementos? ¿Qué son los complementos en la electrónica digital? ¿Qué son los complementos en electrónica digital? Hay dos complementos, el complemento a la base y el complemento a la base menos 1. Esa es una pregunta y la siguiente pregunta es ¿cómo se obtienen de forma directa los complementos anteriores en el sistema numérico base 2? Porque los complementos, déjenme decirles que ahora que los lean, los complementos se le pueden aplicar a los números de cualquier base numérica. Entonces yo quiero que nos centremos en los de base 2 porque es el binario, que ya saben que es lo que estamos ocupando, ¿no? Entonces, eso se los dejo de tarea y vamos a empezar con el tema de sumadores. Maestra, ¿puede regresar tantito? Sí. Ya, muchísimas gracias, maestra. No, de nada. De todas maneras, ahorita les subo esta clase y vamos a empezar con el tema de sumadores. Entonces, denme un minuto y ahorita tómense un pequeño descansito de 1 o 2 minutos y ahorita regreso. Permítanme. Voy por un poco de agua porque ya no siento la garganta. Bueno, entonces vamos a empezar con un nuevo tema, sumadores. Acuérdense que el álgebra booleana, que es el álgebra con la cual nosotros construimos nuestros sistemas digitales, tiene operaciones booleanas básicas, or, and, not, pero estas operaciones son lógicas, o sea, obedecen a la lógica de la electrónica digital o a la lógica del álgebra de Boole, que es discretizar todos los elementos que la componen a 2 valores, 0 y 1. ¿Sí? Entonces, el álgebra de Boole, la lógica del álgebra booleana y a su vez de la electrónica digital, se basa en que solo ocupa 2 valores, 2 niveles lógicos, el 0 y el 1. Que esos niveles, a su vez, tengan un equivalente en voltaje, 0 y 5 volts aproximadamente, es cuando los transformamos o los trasladamos a un plano de lo real, ¿no? Vamos a decirlo, no de lo virtual. Pero a nivel virtual o a nivel teórico son niveles lógicos 0 y 1 lógico. En el álgebra de Boole, ya lo vimos, no existe como tal la suma, la división, la resta, la multiplicación. El operador OR puede ser que se pueda decir, bueno, pues el OR es una suma, ¿no? Sí, se le llama también suma, pero es la suma lógica. Si yo sumo en binario 1 más 1, me va a dar el binario 2. Pero si yo aplico la operación 1 OR 1, el resultado va a ser 1. Este es el ejemplo básico que nos permite entender que una cosa es la operación aritmética y otra cosa es la operación lógica. Hay que tener especial atención en esta parte. Una es la operación lógica y la otra es la operación aritmética. Sin embargo, en nuestro mundo nosotros utilizamos operaciones aritméticas todo el tiempo para todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo le hacemos para poder diseñar un sistema digital que me permita sumar de manera aritmética 2 valores.
no aplicar la operación OR, sino diseñar un sistema digital, el cual va a estar construido con operaciones booleanas para realizar la operación de suma. A eso es a lo que se le llaman los sumadores. Podríamos comenzar con el caso más básico, ¿no? Bueno, aquí tengo mi bloque y yo quiero sumar dos números de un bit. A y B son de un bit y mi salida. ¿De cuánto va a ser mi salida? Bueno, vamos ya directamente con la tabla de verdad para poder estimar esto. A y B son de un solo bit, por lo tanto, si yo lo sumo, ¿sí? Si yo lo sumo, la suma sería 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 2. Entonces, cuando yo veo la suma, resulta que suma tiene que ser un vector de 2 bits para poder representar la suma de dos números de un solo bit de esta manera. Ay, no estoy mal, perdón. ¿Sí? 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 2. Entonces, suma necesita ser un vector de 2 bits para que yo pueda representar la operación. ¿Sí? Y bueno, pues si yo intento obtener el circuito de todo lo que hemos visto, le voy a poner suma, le voy a quitar suma y le voy a poner que se llame S, ¿no? Para que esto sea S1 y esto S2. Más bien, esto sea, sí, S1 y este sea S0, ¿sí? Este es mi vector S, suma, ¿sí? Para que sea más fácil hacerlo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta es mi primera operación básica, ¿no? Sumar dos números, A y B, y ambos dos de un solo bit. Entonces, ese sería mi resultado. Otra vez, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 2. Los puse los otros de 2 bits para que ajustara con el último valor, ¿no? Que es de 2 bits. Entonces, ¿qué sigue en mi procedimiento? Pues sacar las funciones. S1 será igual a la sumatoria de minitérminos 3 y S2 será igual a la sumatoria de minitérminos 1 y 2. ¿Cómo quedarán estas ecuaciones? Pues aquí no hay más que esto sea AB y el otro va a ser A negada B más AB negado, ¿no? Si ustedes sacan este resultado, es este minitérmino y este minitérmino. En ¿no? Para esta salida, es esta tabla. Entonces, serían estos minitérminos, tengo esto, y si ustedes pueden ver, esto será igual a A or B. Esa sería mi función. Para 2 bits, nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? No me sé. Nada, bueno. Y ya resolví el asunto, ¿no? Porque pues yo puedo hacer el circuito. Y luego aquí poner la XOR. Esto es S1. Acuérdense que mi resultado se conforma de 2 bits. Este es S0. Perdón, este es S0. Y aquí tengo, ¿no? Este sería mi circuito muy sencillito. Con esto resuelvo este problema. Está bien, no hay problema y se queda. Tenemos ahí todo este relajo. La suma de estos dos números me va a producir dos salidas, vuelvo a repetir, porque para representar el mayor caso, que es la suma de 1 más 1, tengo que es 2, necesito aquí poner con 2 bits, ¿no? Entonces esto me resuelve este problemita.
Pues hasta ahorita todo fue el diseño clásico que ya hemos visto. Pero ¿quién quiere hacer sumas de 2 bits nada más, no? De 2 números de 1 bit cada uno. Pues eso no es nada. Vámonos con la siguiente. Ahora yo veo que necesito un sumador donde tenga 2 entradas, A y B, pero ahora A y B sean de 2 bits. Igual aquí le voy a poner suma, ¿no? Entonces, si yo hago la tabla de verdad de esto, resulta que ahora A y B son de 2 bits, ¿no? Cada uno. Entonces, realmente yo lo que voy a tener aquí, acuérdense que esta es una manera de describirlo como arreglos de datos, pero en mi tabla de verdad, pues sí necesito poner todos los valores, ¿no? A1, A0 y B1, B0. Este corresponde al vector B y esto corresponde al vector A. Y suma, pues, cuántos valores tendrá que tener. Y ya veo que aquí la cosa se empieza a poner más complicada porque ahora tengo todas estas posibles combinaciones. Sumar el 0 con todas las combinaciones de B. Sumar el 1 con todas las combinaciones de B. Sumar 2 con todas las combinaciones de B. Voy a mover esto para acá porque para no quedarme mocha ahí en mi tabla de verdad. Moverlo aquí. Ahí está. Y aquí sería ahora aquí lo que tendría sería el 1100, 1101, 112, 113. Ahí están. ¿Sí? 0 más 0, 0 más 1. Entonces, 0 más 0, pues es 0. Pero bueno, lo que voy a hacer es sumar el número mayor que me pueda dar para determinar cuántos bits tengo que poner aquí. Entonces, aquí sería sumar 3 más 3 son 6. Por lo tanto, para representar el 6 necesito 3 bits. Por lo tanto, este tendrá que ser de 3 bits. Entonces, aquí tendría que tener suma 2, suma 1 y suma 0. Y quedaría 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 2, 2, 0 más 3, 3, 0 más, no es cierto, 1 más 0, 1, 1 más 1 son 2, 1 más 2 son 3, 1 más 3 son 4, 2 más 0 son 2, 2 más 1 son 3, 2 más 2 son 4, 2 más 3 son 5, 3 más 0 es 3, 3 más 1 es 4, 3 más 2 es 5 y finalmente 3 más 3 son 6. Lo único que hice fue sumar todos estos valores para que me diera ese resultado. Y ahora sí, a partir de aquí, otra vez vamos a hacer las funciones booleanas. Voy a poner esto un poquito aquí en medio y ahora sí vamos a hacer las funciones. En el caso de S2 será igual a la sumatoria de mini términos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Si yo quiero obtener la función reducida, bueno, voy a sacar primero todas las funciones. S1 será igual a la sumatoria de mini términos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15. Y finalmente S0 será igual a la sumatoria de mini términos 0, 1, 2, 3, 4. 4, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Gracias a quien me ayudó cuando me atoré ahí, ¿no? Entonces ya tengo mis 3 ecuaciones. Y bueno, pues ahora
ya saben, el relajo hay que reducirlas, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda de cómo obtuve esto? Eso va a venir en el examen. ¿Alguna duda? Yo solamente una de la tabla de verdad, Ajá. maestra. De Ajá. cómo obtuvo C2, C1 y CS0. Ah, De- pues de la suma. Pero, ¿entre qué términos? Entre A y entre B. Aquí A vale 0 y aquí B vale 0. Si tú sumas 0 más 0, da 0. Aquí A vale 0. Acuérdate que la entrada A es de 2 bits, por lo tanto, estas primeras dos números de estas columnas corresponden al número A y estas otras dos corresponden al número B. Y como A y B son de 2 bits, A y B solo pueden tener estas combinaciones, 4 combinaciones. Entonces, lo que estoy haciendo es sumar, por ejemplo, cuando A vale 0, con sumarlo cuando A vale 0, cuando A vale 1, cuando A vale 2 y cuando B vale 3. Cuando A vale 1, sumarlo cuando B vale 0, B1, B2 y B3. Entonces, por ejemplo, aquí es 0 más 2, 2. 0 más 3, 3. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3 y así me voy con todos. ¿De acuerdo? Sí, ya. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien tiene también dudas cómo construir una tabla de verdad? También esto viene en el examen. Bueno, una vez después de esto ya saben que lo sigue, ¿no? Vamos a reducir esta cosa de algún modo, ¿no? Vamos a hacerlo por mapas. A ver cómo nos queda. Entonces tenemos A1, A0, B1 y B0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 10. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 10. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera función. Mi función es S2, sería 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ay, no es cierto, el 10, 8, 9, 10, el 11, 12, 13, 14 y 15. Esa es mi primera función. Bueno, estarán ustedes de acuerdo que aquí no se puede hacer más que esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es lo que tendría ahí, ¿no? Entonces mi función S2 reducida quedaría como, voy a empezar por el conjunto de 4, quedaría como A1, B1 más, sigo con este que está aquí y al final con este. Entonces el primero sería A1, A0, B0 más, y el último me quedaría como, voy a borrarle aquí para que me dé espacio, quedaría como A0, B1, B0. Esa sería mi primera ecuación. Voy a llevarme esto a mi siguiente página. Y voy a poner aquí esto. Ah, no se copió lo que yo quería, perdón. Ahí está mi función, ¿no? Para tener ya las funciones reducidas. Ya. Bueno, vamos con la que sigue. S1. Entonces sería A0, A1, B1 y B0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 10. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 10. Entonces vamos, ahí va. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Qué fea función esa, ¿no?
Y entonces aquí, pues, aquí, bueno, vamos a hacerlo aquí, así, aquí hay varias posibilidades. Bueno, estos dos quedan así, a la de a fuerza, ¿no? No hay más, y estos unos pues se van a quedar solos porque no tienen con quién estar. Entonces mi función resultante, Como yo. mándeme, No, nada, maestra, nada. va a quedar así. Voy a empezar con estos. Bueno, voy a empezar acá abajo. Me voy a ir con los individuales y luego estos dos, ¿no? Entonces, la primera sería A0, B1, B0 negados, más A0. No, aquí estoy mal. Aquí, acuérdense que lo estamos poniendo como A1, A0. Entonces, ahora sí, ¿cómo va a quedar este relajo? S2 va a quedar, no es cierto, S1 va a quedar igual a A1, B1, B0 negados, más el que sigue quedaría como A1, A0 negado, B1 negado, más quedamos que no, sí que íbamos por los otros, ¿no? Los individuales, quedaría A1 negado, B1, B1 no, aquí estoy mal. Voy a describir todo este conjunto. Entonces quedaría A1 negado, A0, más B1 negado, más B0. Voy por el otro individual. Lo voy a escribir acá abajo. Quedaría A1, A0. Ay, aquí estoy mal. No me dice nadie nada. Estos no llevan más. Estos van juntos. Bueno, voy con el otro y este sería B1, B0. Más, voy por los de la esquina. A1, A0 negado. B1 más A0, A1 negado. B1, B0. Ahí está, ¿no? Como ven, pues sí, no, está larguito el asunto. Sí hay forma de reducir esto para encontrar XORs y XNORs, pero yo lo voy a dejar así, porque ahorita me interesa más que analicemos otra situación, más que ver esto, ¿no? Repasar también un poco para su examen, para recordarles que va a venir la parte de ¿cómo se llama? La parte de los mapas de Carnot. ¿Hay alguna duda de cómo saqué todo este resultado por mapas? Ninguna, profesora. Los demás, vuelvo a repetir, esto viene en el examen. No me trae ninguna. Bueno. Espérenme, quiero poner todo esto aquí junto. Maestra, Mándeme. ¿podría repetir así de forma rápida qué va a venir en el examen? Es que entré un poquito tarde. De entrada esto. Mapas de Carnot. Tablas de verdad. Funciones booleanas. Formas canónicas. Conceptos fundamentales de ¿cómo se llama? De lo que es álgebra, de lo que es VHDL. Todo hasta el tema de comparador de magnitud. Pero en parte también por eso estoy haciendo este ejercicio, para hacer un repaso de estos temas que son los básicos, preguntándoles si alguien tiene alguna duda. Dicen que no, bueno, pues yo me sigo, ¿no?
pero todo lo que va a ver, todo lo que hemos visto hasta comparador de magnitud. Sí, para su compañera que me preguntó. Sí, gracias. Bueno, voy por el último, ¿no? A1, A0, B1, B0, 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Sí está pesado, ¿no? El último quedaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 no tiene nada, el 8 no tiene nada, el 9 sí, el 10 y el 11, el 12, 13, el 11, 12, el 12, 13, 14 y 15. Y bueno, aquí ya fue más sencillo, ya no estuvo la cosa tan fea. Entonces aquí mi función S0 será igual a, voy a empezar con y luego voy a terminar con estos dos, ¿no? Primero Entonces mi función quedará como A0, B0 negado, más A0 negado, B0. Y resulta, si ustedes se dan cuenta, que esto es igual a ¿quién? También van a venir las funciones booleanas. Entonces, esto es igual a un XOR de A0, XOR B0. Y esas son mis funciones. Si yo quiero hacer el circuito, pues relativamente no habría problema. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? No es cierto, ese no. Si yo quiero el circuito es A1, A0, B1 y B0. Ahí está. Ahora, la primera S2, pues relativamente, más o menos, son 3 ANDs y una OR. Y aquí tendríamos S2. La primera es S1 y B1. Perdón, es A1, B1. A1. La que sigue, A0, B0. La que sigue es A0, B1, B0. Voy a poner S0 de una vez, que es una XOR. Y es de B0 con A0. La de S1 no me voy a atrever ni siquiera a empezar a hacerla. Aquí iría, ¿no? Porque vean el tamaño de la función. Nunca voy a acabar. Bueno, sí voy a acabar, pero voy a necesitar mucho más espacio. Pero aquí iría S1, con todo el alambrerío, porque fíjense, es 1, 2, 3, 4, 5, son 6 NANDs con sus correspondientes ORs. Aunque vuelvo a repetir, esta se le puede aplicar álgebra booleana para reducirla todavía, pero sobre todo para poder encontrar XORs y XNORs. Esto por la forma diagonal en que están algunos de sus elementos, nosotros podemos reducir o agrupar o factorizar esta función para tratar de encontrar XORs y XNORs, que es lo único que no puede reducir ¿cómo se llama? En mi mapa de Carnot. O sea, siempre me da la forma XOR y XNOR completa, no me puede dar la forma simplificada. Entonces aquí pasa algo así, pero no le voy a mover ahí, me voy a quedar hasta ahí. Entonces, eso sería lo que dibujo aquí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de cómo hice este dibujo? También va a venir esto que es la notación matricial de los circuitos.
¿Ninguna pregunta? No, profesora, todo bien. Bueno, pero sumar dos números de 2 bits, no, pues eso no me ayuda en nada. Ahora quiero sumar dos números de 3 bits. Ahora quiero que A y B sean de 3 bits. ¿De qué tamaño me tendría que quedar mi vector de salida para poder sumar, para poder tener el resultado del mayor número que puedo obtener en la suma de dos números de 3 bits? ¿Cuál sería? 14, ¿no? No, ¿De 6? exacto. No, tampoco. Ah, bueno, de 6 elementos, de 6, ¿qué número me daría? Pues la suma de A y B, su mayor, ¿cuál es el mayor valor que me puede dar la suma de A y B si A y B son de 3 bits cada uno? Pues es 7 más 7, ¿no? 7 más, tú me dijiste 14, ¿no? Sí. Sí, perdón, 14. ¿Y cuántos necesito para representar el número 14? Este es el número 14 en binario. ¿Cuántos bits necesito para 4. representarlo? 4. Ahorita, espérame, ya voy a acabar. Necesito un color morado, se me rompió. Ah, pues agárralo ahí hay un montón, hijo. Entonces, necesito 4 bits. Pero ¿se imaginan la tabla de verdad para esto? Imagínense la tabla de verdad para estos que están acá. Estamos hablando de 3 y 3, de 6, de una tabla de verdad de 6 elementos de entrada, de 6 variables o 6 valores de entrada. O sea, aquí con este y este va a ser una tabla de verdad de 6. ¿Cuántas combinaciones tenemos con 6? ¿Cuántas posibles combinaciones tendríamos? 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. 64. Gracias. Tendríamos una tabla de verdad de 64 combinaciones con 4 salidas. Eso no es problema, ¿no? Mi salida sería S2, S1 y S0. No es cierto, son de 4, ¿verdad? Quedamos S3, S2, S1 y S0. Pero imagínense la tabla de verdad de 64 combinaciones y luego déjense de que ustedes se imaginen eso. Imagínense cómo vamos a hacerle para reducir funciones con 64 de 64 mini términos. Pónganle ustedes que se ponen ahí a hacer álgebra de Boole hasta que se les acabe los dedos de tanto escribir. Luego imagínense cómo hacer el circuito de tales proporciones. Y si ahora yo les pido que las funciones de entrada sean de 4 bits, estamos hablando de 8 combinaciones de entrada, ¿no? Que serían 256, ¿no? Entonces, si yo quiero empezar a hacer sumas con dos números de mayor bits, este procedimiento que estoy usando, pues ya no me sirvió. El primero no tuvo problema, el de 2, pues tampoco. El de 3 ya se empezó a poner un poquito laborioso, pero se dejó. El de 3 ya ni lo voy a intentar, ¿no? 64 combinaciones. Y si yo quiero subirle a 4, a 5, a 6, por ejemplo, un microprocesador puede sumar dos números, porque la entrada de datos de un microprocesador básico son de 8 bits. Entonces tengo que hacer la suma de dos números de 8 bits. Imagínense la tabla de verdad. Entonces este procedimiento no parece ser el más adecuado, no parece ser el procedimiento que mejor se pueda utilizar para este tipo de situaciones. Requiero ver cómo le hago,
pues para hacer este sistemita que me permita sumar números mucho más grandes que 3 o que 2, ¿no? De 2 números de 2 bits. Y esto es algo que sucede muy a menudo en los sistemas digitales. Nos damos cuenta que seguir estrictamente el proceso de diseño para un caso muy específico, como es la sumatoria de dos números de 1 o de 2 bits, lo resuelve. Sin embargo, cuando esto se empieza a escalar, el procedimiento de diseño no es que no sirva el procedimiento, es que la lógica que yo estoy ocupando para implementar ese diseño, más bien, la lógica que estoy ocupando para tratar de encontrar este resultado, no de la lógica del diseño. La lógica del diseño está bien. O sea, el procedimiento de diseño no está mal, pero la lógica con la que yo estoy abordando el problema no es la adecuada, que es ser totalmente estricto con lo que quiero que entre, con lo que salga para un caso específico. Pero como en el caso del sumador, si yo lo quiero empezar a incrementar, pues ahí ya no va a funcionar. Ahí ya no va a servir. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos en esos casos, no? ¿Qué hacemos en esa situación? Y una de las cosas que sucede mucho en la electrónica digital, sobre todo en la parte aritmética, es que nosotros intentemos resolver el problema sintetizando a través de un sistema digital, no la suma directamente de 2 números, sino el procedimiento de la suma, ese que nos enseñaron en la primaria, ese que aprendimos desde muy chiquillos. Para terminar la clase, ¿cuál es el procedimiento que usamos nosotros para sumar 2 números que nos enseñaron desde que éramos pequeños? Hacer la suma de unidades con unidades y decenas con decenas. Exactamente, por columnas. Por columnas de peso, ponderación de los números, suma más, cero más, sumas más sumas así, ¿no? O sea, sumar 2 números. Sí, en efecto. Ese es el procedimiento que nos enseñaron. Entonces, la suma digital se resuelve sintetizando en un sistema digital el procedimiento de la suma que realizamos nosotros habitualmente, no haciendo un circuito digital para sumar casos específicos, sino sintetizando el método de suma. Porque con el método de suma, que es sumar por columnas de ponderación, es decir, yo sumo las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, me permite sumar ese procedimiento en números enormes, ¿no? Yo puedo sumar números del millón con el millón. Y ese sería, y no me preocupo. ¿Por qué? Porque el método siempre es el mismo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a sintetizar el método de suma. Y en esencia, igual que lo hacemos nosotros, ya no nos debería de preocupar qué